Muchachos, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Como se los prometí, les voy a explicar la guía de aprendizaje de las semanas 9 y 10 en lo correspondiente a la parte de geometría, debido a que su profe de esta asignatura, el profe Gabriel, pues por motivos de fuerza mayor no pudo asistir. Entonces, voy a hacerles la explicación de cada una de las actividades a desarrollar, pues para que tengamos claridad y podamos avanzar en ello. Recuerden que a pesar de que esta guía tenga contenido solamente de geometría y de estadística, la valoración de ella aplica también para álgebra. Entonces, pues por eso me interesa que les quede comprendido el tema y que pues tengan buen desempeño en esta actividad y la entreguen dentro de las fechas establecidas. Bueno, bien, entonces el tema de esta guía es referente a los elementos de una circunferencia. Inicia con la clasificación de los ángulos que se presentan en una circunferencia, donde les aparece la definición y la representación gráfica de cada uno de ellos. A partir de esta teoría, entonces la actividad que les proponen es que construyan en GeoGebra un ejemplo para cada uno de los tipos de ángulos. Entonces, vamos a ingresar a GeoGebra. GeoGebra es una aplicación que ya habíamos manejado en años anteriores, la cual pues, nos permite hacer diversas construcciones y es una aplicación gratuita. Esta aplicación ustedes la pueden trabajar web o la pueden descargar como aplicación de escritorio. Una vez termine de grabarles este video, les voy a dejar en Teams el enlace para que logren acceder a GeoGebra Online. O si lo quieren descargar, pues buscan y ahí les aparece la opción. Bueno, entonces ya les escribo aquí cada uno de los tipos de ángulos, los cuales tenemos que ejemplificar y vamos a hacer el ejercicio de construirlos, cada uno de ellos. Es importante que le vaya tomando pantallazo uno a uno y los vaya organizando en un documento Word para que le quede pues organizada su entrega. Yo aquí lo voy a manejar haciendo la construcción de uno, la borro y sigo con el otro, por lo que tengo acá estas definiciones. Pero ustedes pueden trabajarlos todos sobre la misma hoja. Bien, entonces vamos con el primero. El primero se llama ángulo central. Dice que este ángulo tiene vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son 2 radios. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer la construcción de la circunferencia. Entonces vamos a ir a este icono que nos aparece acá, que dice circunferencia centro punto. Entonces coloco el centro y voy a trazar la circunferencia tan grande como quiera. Como no me dan medidas exactas, entonces la puedo hacer a mi gusto. Bien, entonces tengo ya el centro de la circunferencia que es A y ese vértice, ese A va a ser el vértice del ángulo, que voy a trazar ahora los radios. Entonces los radios, acuérdense que son las líneas que unen el centro con un punto de la circunferencia. Esperen que me quedó aquí ahora otra circunferencia. Listo, entonces para trazar estos segmentos, estos radios, entonces voy a ir a la opción segmento y voy a hacer clic en A y hasta B. Ahí tengo un segmento. Y luego A hasta cualquier punto de la circunferencia y ahí tengo el otro radio. Listo, ese ángulo que me quedó ahí es mi ángulo central. ¿Qué voy a hacer ahora? A medir el ángulo. Entonces, para medirlo voy a ir a este icono, que es el cuarto de derecha a izquierda, y selecciono la opción ángulo. Y voy a tomar la medida. Entonces, mido B, A, C. Para medirlo siempre tengo que tocar los 3 puntos que componen el ángulo. Entonces ahí ya me quedó, puedo desplazar esa medida con la flechita para que no me quede ahí superpuesta sobre el lado. Esa sería la medida del ángulo. Como me piden también medir el radio, entonces en ese mismo icono donde medí el ángulo hay una flechita que dice distancia o longitud. Entonces la selecciono y voy a medir desde A hasta B. Y esa medida que me dio ahí es la medida del radio. Bien, ahí ya tengo el primero. Entonces aquí por cuestión de espacio lo voy a borrar para hacer la construcción del segundo. Usted sí los puede ir dejando ahí. Igual es importante que vaya tomando pantallazos uno por uno. Bueno, el siguiente se llama ángulo inscrito y dice que es el ángulo que tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son secantes. Entonces, vuelvo y hago la circunferencia. Bien, como dice que el vértice tiene
está en la circunferencia, entonces en este caso voy a decir que el vértice es el punto B y los lados son secantes. Entonces acuérdense que secantes, ¿qué son? Son las líneas que cortan a la circunferencia en dos puntos, pero no pasan por el centro. ¿Listo? Entonces desde B hasta uno de los puntos de la circunferencia. Por aquí tengo uno. Y desde B hasta otro punto de la circunferencia. Y ahí ya me quedó el otro ángulo. Tomo la medida, entonces ángulo C, B, D, y ahí ya me queda la medida de ese ángulo inscrito. Bien, tomo pantallazo, borro y vamos con el 3. Ángulo semiscrito. Entonces dice que es el ángulo que tiene su vértice en la circunferencia y uno de sus lados es tangente y el otro es secante. Entonces en el anterior los dos eran secantes. Aquí uno es secante y el otro es tangente. Voy a hacer mi circunferencia, igual que como he hecho las anteriores. Y voy a trazar ahora entonces una tangente. Entonces, para trazar la tangente, acuérdense que la tangente es la recta que toca la circunferencia en un solo punto. Entonces, como la toca en un solo punto, voy a seleccionar una opción que tiene aquí GeoGebra para que me quede precisa tocándola solo en ese puntico. ¿Listo? Entonces, aquí en este icono, que es el cuarto de izquierda a derecha, dice tangentes. Selecciono ahí. Entonces le digo que por este punto a esta circunferencia. Y ahí me bota la recta tangente. Ahora dice que la otra recta es secante. Entonces, para la secante, sí solamente con segmento, centro en B y que se una con otro puntico. Listo, ahí quedó. Como necesito medirlo, entonces voy a seleccionar la opción punto y voy a colocarle un punto por acá cualquiera en la tangente para tener los 3 puntos de medición. Listo, y voy aquí al ángulo y tomo la medida C, B, D. Me quedó la medida del ángulo por fuera. Entonces, cuando les pase eso, simplemente lo seleccionan, lo borran y vuelven y miden en el otro sentido. Entonces empiezo desde D, D, B, C. Listo, ahora sí me quedó bien. Esa sería la medida del ángulo semi-inscrito. Bien, borramos y vamos con el ángulo exinscrito. El ángulo exinscrito dice que es un ángulo adyacente al inscrito. ¿Qué quiere decir que sea adyacente? Que sume 180 grados con el ángulo inscrito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que construir el ángulo inscrito y completarle el pedacito que me hace falta para los 180 grados. Entonces, volvemos a repetir el proceso del punto 2. La circunferencia, tengo mi vértice en el punto B, en la circunferencia. Entonces, voy a trazar un segmento que sea una recta secante. Secante aquí la podemos poner, bueno, acá como necesito trazar el ángulo para completar los 180, entonces vamos a mirar que quede salidito de la circunferencia para que podamos completar el ángulo llano. Listo, y trazamos la otra secante. Entonces esa secante la podemos trazar desde este puntico hasta otro punto por acá. O sea, de manera que este ángulo interno que quedó acá sea el inscrito y este que está aquí por fuera sea el exinscrito que necesito medir. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es medir este angulito de acá. C, D y E y me quedo otra vez por fuera. Bueno, entonces vuelvo y lo mido. Entonces aquí sería E, D, C. Y ese sí sería el ángulo exinscrito. ¿Listo? Entonces ahí es tener presente que quede, o sea, para ese necesitamos que nos quede este vértice por fuera de la circunferencia para poder trazarle acá lo que le falta para que le dé el 180. Listo, ahí ya nos quedó entonces el punto 4. Vamos con el 5. El 5 se llama el ángulo excéntrico. Dice que su vértice es interior a la circunferencia, sin que sea el centro y sus lados sean secantes. Entonces volvemos y hacemos la circunferencia y dice que el vértice es interior. Entonces no está sobre la circunferencia, pero tampoco es el centro. Entonces lo puedo hacer por acá en cualquier lado.
y que sus lados son secantes. Entonces voy a escoger la opción segmento y voy a trazar desde el centro a un punto. Desde el centro a un punto. Y ahí tengo las dos secantes. Listo, y tomo la medida. Entonces tengo por aquí DC, y ahí me queda la medida de ese ángulo. Bien, ahí ya tenemos el excéntrico. Borramos. Y vamos con el circunscrito. Entonces dice, el vértice se encuentra ubicado afuera, en el exterior, y sus dos lados son rectas tangentes. Ok, entonces vamos a hacer la circunferencia y vamos a trazarle un vértice por aquí afuera, porque dice que el vértice está por fuera. Y como las rectas son tangentes, entonces voy a ir a la misma opción que usé hace un momento, de tangentes, y le voy a decir que necesito que pase por este punto y que sea tangente a esta circunferencia. Entonces ahí inmediatamente ya ella me arroja las dos rectas tangentes que componen ese ángulo. Bien, coloquémosle un punto aquí para poder hacer la medición, un punto acá donde se encuentra la recta de la circunferencia y vamos a medir D, C, B. Y ahí ya me queda la medida de ese ángulo circunscrito. Bien, borramos y vamos con el ángulo exterior. El ángulo exterior lo hay de dos tipos. Entonces, el primero se forma cuando el vértice está por fuera y sus lados son secantes. Entonces, miren, el circunscrito, los lados eran tangentes. Vértice por fuera, lados tangentes. En este exterior, vértice afuera, lados secantes. Y en este último, en esta otra clase de exterior, es uno secante y uno tangente. Son las tres combinaciones. Bueno, entonces el exterior. Trazo la circunferencia. Circunferencia. Vértice por fuera. Entonces un punto por fuera. Y los otros dos secantes. Entonces con segmento. Desde el centro hasta un punto. Desde este vértice hasta otro punto. Ahí ya están los dos lados secantes y el vértice por fuera. Y mido. Entonces ángulo D, C, B. Y ahí ya me queda la medida de mi ángulo exterior. Listo. Y vamos con el último. En el último, entonces, vuelvo y hago la circunferencia. Y entonces me dice que el vértice va por fuera. Ese es similar a como hicimos el circunscrito. Entonces aquí le vamos a tener que hacer un pasito adicional. Entonces, vértice va por fuera. Y le voy a trazar las tangentes. Entonces, tangentes por este punto a esta circunferencia y me traza las dos tangentes. Pero entonces en este, como no necesito las dos tangentes, sino solo una tangente y una secante, entonces voy a trazarle la secante. Yo le pongo segmento desde el vértice a cualquier lado de la circunferencia. Por acá. Listo. Y ahí estuvo. Entonces, este ángulo, el DCB. Y lo mido. Ángulo DCB. Y ahí ya me queda la medida y ese es el ángulo exterior. Listo. Y hasta ahí terminamos esa primera parte. Entonces ahí ya nos quedaron todos nuestros ejemplitos en GeoGebra. Bien, vamos con la siguiente parte. Entonces en la siguiente parte aparece lo que es el radio, el diámetro y el perímetro. El radio ya mencionamos que era, que es la distancia que hay desde el centro a un punto de la circunferencia. El diámetro es el doble del radio. ¿Listo? O sea, es de punto a punto de la circunferencia que pase por el centro. Y el perímetro es la longitud de la circunferencia. Entonces, el profe les colocó aquí la fórmula para hallar el radio. Entonces, el radio es el perímetro dividido 2pi y la fórmula para hallar el perímetro que es 2pi por r. Y les piden la actividad que hallen el radio y el diámetro de las siguientes circunferencias. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con la primera y ya con esa ustedes se guían para hacer el resto. Bueno, como nos piden hallar el radio, entonces la fórmula que vamos a usar es esta, perímetro sobre 2pi. Entonces yo se las tengo por acá. Acá. Listo. Entonces,
En la primera me dice que el perímetro es 23,78. Entonces, tomo la fórmula perímetro sobre 2pi y reemplazo. Entonces, el perímetro 23,78 sobre 2pi. Pi, acuérdense que es un número irracional que equivale a 3,1416 y tiene infinidad de cifras decimales. ¿Qué pasa ahí? Que uno puede trabajarlo con determinadas cifras decimales para darle más exactitud, pero entonces el profe les colocó con aproximación de 3,14, vamos a trabajar el ejemplo con 3,14, ¿listo? Entonces reemplazo pi por 3,14 y resuelvo esa multiplicación. 2 por 3,14 me da 6,28 y arriba no le hago nada. Y luego hago esta división. 23,78 dividido 6,28, eso me da 3,79 centímetros. Esa sería la medida del radio. Ahora, como me piden hallar el diámetro también, y el diámetro es el doble del radio, entonces lo que hago es multiplicar eso por 2, y eso me daría 7,58 centímetros. Y ahí me queda resuelto el ejercicio. Todos los otros de esa parte se hacen igual. Solo reemplazar en la fórmula y multiplicar por 2 para hallar el radio. ¿Listo? Entonces esa parte está sencillita. Estos 4 punticos. Bueno, luego entonces viene lo que es la relación entre radio y cuerda. Entonces, acuérdense que es la que une dos puntos de la circunferencia, pero sin que esos puntos pasen por el centro. Entonces, miremos el ejercicio. Yo les hice una construcción acá en GeoGebra para que veamos cómo es la relación. Entonces, bueno, dice que en una circunferencia de centro P se traza una cuerda AT de longitud 64 metros. Entonces, yo tengo por acá mi circunferencia de centro P y trazo una cuerda, que es esta acá, AT, de 64 metros. Obviamente esto no tiene la medida real porque sería absurdo poder hacer una construcción en GeoGebra que tuviera esa longitud. Entonces yo hice una réplica y le coloqué la medida que nos piden en el ejercicio, 64 metros. Bueno, y nos dice adicionalmente que calculemos la distancia que hay desde el centro hasta la cuerda, desde el centro de la circunferencia hasta la cuerda, sabiendo que el radio mide 40 metros. Entonces, ya en mi construcción tenía la cuerda que me da 64 y ahora me dice que el radio mide 40. Entonces, tengo acá el radio 40. Y lo que me piden hallar que es la distancia que hay desde el centro hasta la cuerda. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, esta distancia cae perpendicular a la cuerda. Al caer perpendicular quiere decir que con estas tres longitudes yo estoy formando un triángulo rectángulo. Y si en un triángulo rectángulo yo conozco dos de sus lados, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo usar el teorema de Pitágoras para hallar la medida que me hace falta. Entonces, en este caso, ¿qué lados del triángulo conozco? Conozco la hipotenusa y conozco un cateto. Entonces me toca usar el teorema de Pitágoras con resta para hallar el cateto que me hace falta. Entonces voy a llamar ese cateto D porque es la distancia. Y sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que es 40 al cuadrado, menos el otro cateto, que es 32 al cuadrado. Resuelvo, 40 por 40 me da 1600, 32 por 32 me da 1024, la resta me da 576 y la raíz cuadrada de 576 me da 24. Quiere decir que la distancia de ese centro a la cuerda es de 24 metros y ahí queda resuelto ese ejercicio. Entonces, bueno, ahí ya les ayudé con ese primero de la actividad 3. Este que les aparece acá es idéntico, entonces solamente cambia las medidas. Ahora la cuerda mide 112 y el radio mide 70, ¿vale? Ah, bueno, una cosita que me faltó mencionarles acá. La longitud, este 64, era la medida de toda la cuerda,
Pero es que aquí yo estoy usando solo la mitad. Entonces la mitad de 64, ¿quién es? 32. Por eso aquí no usé 64, sino 32. ¿Listo? Porque es que este punto llega justo a la mitad de la cuerda. Entonces tengan presente eso para este ejercicio, que si la longitud de la cuerda aquí es 112, entonces usted no va a trabajar con 112, sino va a trabajar con la mitad de ese valor. ¿Listo? Bueno, hasta ahí esa parte. La última parte, entonces, nos pide calcular el radio teniendo en cuenta la cuerda y la flecha. Entonces, aquí lo que hace el profe es darnos una relación de cómo yo puedo hallar el radio a partir de otros elementos conocidos de la circunferencia. Entonces, nos señala aquí que esta letra A de la fórmula que va a representar la medida de EF. Entonces, miremos aquí, EF, ¿qué es? Es esta distancia que hay desde el punto medio de la cuerda hasta este punto de la circunferencia. Y que B es ED. ¿Y ED quién es? Es esta distancia que hay desde este punto a un punto de la circunferencia, hasta el punto, desde el punto medio de la cuerda hasta un punto de la circunferencia. Entonces, en el ejercicio que les plantea acá, lo que nos pide es que hallemos el radio dadas esas medidas. Entonces, ED en este caso mide 23,2. O sea que B en la fórmula la voy a reemplazar por 23,2. Y EF, que es A, lo voy a reemplazar por 11,2. Entonces, yo se los tengo por acá. A ver, listo. Entonces, A dijimos que era 11,2 al cuadrado, está en la fórmula, más B que dijimos que era 23,2 al cuadrado, sobre 2 por A, que vale 11,2. Y resuelvo esas multiplicaciones aquí arriba, esas potencias, el producto aquí abajo, sumo estos dos resultados y divido. Eso quiere decir que el radio me da 29,62 al aplicarlo con la fórmula. Y si ustedes se dan cuenta, aquí el profe ya les había colocado la medida de CA, 29,6. Lo que nos dio aquí, 29,62, aproximadamente 29,6. ¿Listo? Entonces ahí ya corroboramos que al reemplazar esos elementos en la fórmula, efectivamente daba esto. Luego dice que compruebe los resultados con una representación en GeoGebra. Entonces lo que podemos hacer es este mismo grafiquito con las medidas que nos dan acá. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con esas medidas? Que como son tan grandes, entonces no nos va a quedar bien la representación en GeoGebra. Entonces lo que podemos es trabajar, en vez de poner 29,6, podemos poner 2,96. Entonces, hagámosla aquí, a ver cómo nos queda. Entonces, esperen, borramos esto. Bueno, entonces hagamos la circunferencia. La circunferencia. Entonces, ¿qué otro elemento nos dan? Nos dice que tracemos la cuerda de manera que mida 2,32 centímetros. Este lado ED. Bueno, en esta parte lo que podemos hacer es construir la circunferencia a partir del radio para que nos dé. Entonces aquí lo que podemos hacer es seleccionar la segunda opción, que es circunferencia, centro y radio, y ponerle el centro. En el momento en el que le pongo el centro, me habilita esta ventanita para ponerle el radio. Entonces el radio de esa circunferencia dice que es 2,96, 29,6, pero pues como la dimensión es demasiado grande, la voy a poner como 2,96. 2,96. Ok. Listo, entonces me genera una circunferencia de esa longitud. Luego voy a trazar la cuerda. Entonces voy a trazar un segmento que va de acá a acá. Pero ¿qué pasa? Ese segmento tiene que tener una longitud específica, que es la que me dan ahí. Entonces ese segmento es CD.
Como aquí me están dando es ED, la mitad. La mitad es 23,2. Entonces la voy a manejar con el doble, que sería 46,2, 46,4. O sea, 46,4. En la forma como lo estoy manejando la escala acá sería 4,64. Entonces, para eso pongamos la distancia de este segmento que necesitamos. Listo. Dice que está midiendo 5,15, pero como yo necesito que mida 4,64, entonces lo que hago es mover este puntico hasta que me llegue a la medida que necesito. 4,64. Ahí está, listo, 4,64. Bien, y el otro lado que nos toca poner es, bueno, ahí ya podemos es demarcar la medida del radio para ver si efectivamente el radio sí está midiendo eso. Entonces le ponemos segmento de este punto hasta A y le tomamos la medida al radio para verificar que efectivamente está midiendo el 2,96. Eso. Listo. Y luego entonces vamos a trazar una recta perpendicular a este segmento por este punto. Listo. Y vamos a medir este pedacito de acá. Bueno, le marcamos el punto primero. Punto acá, punto acá. Y tomamos la medida de este segmento. Distancia o longitud de D hasta E. Y ese me dio 1,12. ¿Qué se me hizo acá? 1,12, que corresponde al 11,2 que tenía acá. Entonces ahí efectivamente veo que me coinciden las medidas que calculé en la fórmula con las de la construcción. Bien, ahí le toman pantallazo a eso. Si algo le escriben ahí la observación al profe de que tomaron las medidas corriéndolo una cifra decimal, pues para que se viera la construcción en GeoGebra, porque si no quedaba demasiado grande y no era posible visualizarla. Y listo, chicos, ahí se termina el taller. Entonces espero que les haya quedado clara la explicación, que esto sea de ayuda para el desarrollo de su actividad. Y con lo de estadística, entonces sí, pues la otra semana lo trabajan con el profe Jorge o cualquier duda que tengan, pues me escriben y vamos mirando esa parte. ¿Listo, muchachos? Entonces yo veré cómo vamos a responder por esa actividad. Les pido que por favor la suban a Teams, ¿sí? Porque es que en Teams yo tengo acceso para poder mirar quién la subió. Si ustedes la envían correo electrónico, pues solamente le va a llegar al profe Gabriel. Entonces, prefiero que la suban a Teams para yo poder mirar también qué personas la compartieron. Y si la envían correo electrónico, pues les agradezco que de pronto me envíen copia a mí. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, muchos éxitos, bendiciones y cualquier cosita me están contando. Bueno, adiós.